Quisiéramos también decirle que estamos estudiando los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Este es el cuarto profeta ya que llevamos estudiando a lo largo ya de casi 2 años. Sí, vamos para los 2 años ya. Y este profeta Amós no era un profeta de profesión. Si usted lee acerca de él era un agricultor y era también un pastor de ovejas. Pero el Señor lo comisionó para llevar un mensaje que no era grato para el pueblo. No era un mensaje que el pueblo podría, no sé, cierto, oír de bendición y todas estas cosas. Era un mensaje de reprensión. En los tiempos de Amós eran tiempos de prosperidad y paz. En estos tiempos de Amós sucede lo que en muchas ciudades de nuestros días acontece. Entre más paz y prosperidad hay, menos la gente se acuerda del Señor. Porque ¿quién se acuerda del Señor cuando estamos bien? Casi nadie. Pero cuando hay alguna catástrofe, un terremoto, un tornado, la gente que clama dice: ¡ay, Dios mío! ¡Líbrame, Dios! Pero como estaban pasándola bien en el pueblo de Israel, se comisiona a Amós. Amós era de Judá, de la tribu de Judá. En los tiempos de Amós también estaban divididos el pueblo. Estaba el reino del norte, Israel, y el reino del sur, en el cual, cierto, estaba Jerusalén y Judá. Y este hombre es tomado de un campo de Judá a predicarle a Israel. Y si ustedes conocen la historia del pueblo de Israel cuando se dividió, las 10 tribus restantes, el reino del norte, ¿cómo se comportaban ellos? ¿Bien o mal? Mal. Su comienzo con Jeroboam fue un comienzo de idolatría. Pero en este tiempo de prosperidad ellos pensaban que haciendo estas cosas mal, haciendo este tipo de sincretismo, sirviendo al Señor y a la vez sirviendo a los ídolos, viendo su paz y prosperidad, ellos estaban diciendo: estamos súper bien. Pero Amós les viene a anunciar algo que ellos no querían oír. Algo que ellos no querían oír. La vez pasada vimos desde el verso 1 del capítulo 5 al verso 9, perdón. Ahí nos habló del llamamiento que el Señor hace al arrepentimiento. Porque el Señor tiene tanta misericordia de este pueblo que los llama ¿a qué cosa? A arrepentirse. Antes que aconteciera, aproximadamente 70 o 80 años, pasó lo que Amós anunció. Imagínense, el Señor le dio 70 o 80 años más para que ellos se arrepintieran y ellos no lo hicieron. Por eso el primer reino que cayó fue el reino del norte. Fue el primero de los reinos que cayó. Parte diciendo la palabra del Señor en el verso 10 que estudiaremos hoy. Ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Era costumbre de aquellos días que en las puertas de las ciudades estaban los testigos honestos y sinceros. En las puertas de las ciudades de la antigüedad, ahí se juntaba la gente sincera y honesta que se prestaba como testigo a los jueces. Pero conocemos los seres humanos, conocemos la humanidad. Cuando se dice la verdad, ¿le gusta a la gente o no le gusta a la gente? Cuando hablamos con franqueza, ¿le gusta a las personas o no? Lamentablemente no. Porque prefieren amar la mentira antes que la verdad. El corazón corrupto, la corrupción radical que había en estas personas de Israel, les llevaba a que estos que buscaban la justicia, estos testigos que buscaban hacer el bien, ellos lo aborrecieron. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, en Gálatas 4:16? Me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad. Hay veces que nos volvemos un enemigo de las personas por decirles la verdad. Pero ¿acaso eso es excusa para que dejemos de hablar de la verdad? Si llega a salir algún presidente que nos impide predicar con libertad, ¿eso quiere decir que no vamos a seguir predicando? No, con más ansia debemos seguir predicando. Pero ellos fueron aborrecidos. ¿Qué nos prometió el Señor? Porque muchos, a veces en un adoctrinamiento,
en un discipulado, cuando no se hace de manera correcta, le hablan de solo bendiciones y no le explican lo que el Señor prometió. ¿Qué nos prometió el Señor? Dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No podemos decir, no, si usted es cristiano, la gente lo va a aplaudir siempre. Si usted es cristiano y habla con franqueza, la gente siempre lo va a tener de buen lugar. No. Si usted dice la verdad, siempre va a haber, ¿qué cosa? Oposición. Siempre va a haber oposición cuando usted quiere decir la verdad. Pero el pueblo aborreció el testigo justo. Aquellos que hablaban lo recto fueron menospreciados por los demás. Fueron odiados por los que estaban a su alrededor. Cuando muchas veces la palabra nos corrige, lo peor que podemos hacer es pensar que lo que se nos está diciendo es algo malo. Porque a veces cuando vamos en busca de un consejo, ¿qué queremos oír? Lo que nosotros automáticamente queremos que nos digan. Pero qué triste es cuando nos dicen la verdad y a nosotros no la queremos oír. Nuestro corazón debe estar abierto a oír lo que Dios tiene que decirnos y no lo que nosotros queremos que Dios nos diga. Muchos van a esta palabra recta y justa a buscar lo que nos conviene. Algunos han dicho, no, si no sirve congregarnos. Yo puedo leer en mi casa, dicen algunos. Y como lo hemos dicho, ¿cierto? Los hermanos que han escuchado, ¿cierto? Los mensajes, recuerdan esto. Si una persona se pone a leer en su casa y dice que no sirve el congregarse, ¿qué texto va a buscar? El Señor es mi bastón, nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Va a buscar puros textos que le convengan, pero no va a leer esos textos en los cuales se le hable de su error, de su mal camino, de su mal carácter, de su mal proceder. Tenemos delante la verdad de Dios. ¿La aborreceremos siguiendo nuestro corazón corrupto o amaremos la verdad? Primera de Reyes 22, ilustrando lo que cuando la verdad es aborrecida o cuando son aborrecidos los que hablan de la verdad. Primera de Reyes 22 nos ilustra un poco de eso. Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 8. El rey de Israel quería que le dijeran muchas buenas cosas, pero se encontró con este hombre llamado Micaías. Primera de Reyes 22, 8 dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. ¿Cómo se llamaba? Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, dice el rey de Israel, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. ¿Qué es lo que quería este rey de Israel? Que solamente se le dijera bien y no mal. Y a veces muchas personas dicen, no, yo quiero ir a hablar con el pastor si lo único que me va a decir es algo que no me gusta. ¿Está correcto eso? No, porque la palabra nos dice la verdad. Nos guste o no nos guste, la palabra de Dios es la verdad. Queramos aceptarlo o no queramos aceptarlo, la palabra de Dios es la verdad. Pero este rey, ¿qué es lo que hacía? Aborrecía la verdad. Prefería ir a buscar un profeta que le mintiera. Por eso algunas personas hoy en día se han caracterizado por esto. Se salen de su iglesia local, se van a otra, a un lugar donde el pastor no le diga nada. Amén. Donde le deje servir como quiere, donde le deje servir a Dios a su manera, dice. Pero eso no es bueno. Si usted mira la historia de Acab, él en esa batalla, donde se le dijo la verdad, él siguió en error y murió en esa batalla. No esperemos llegar hasta esas consecuencias para entender que lo que se nos está diciendo es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud ante lo recto? Cuando alguien es sincero y nos habla la palabra de Dios como corresponde, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia la palabra? Vamos al Salmo 141. Salmo 141.
Salmo 141, versículo 5, dice así la Escritura, y esto es lo que debe ser para un cristiano. Salmo 41, verso 5. Que el justo me castigue, que dice, será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Qué hermoso si es que tuviéramos esa humildad para recibir la corrección de Dios. Porque cuando recibimos la corrección de Dios, dice, y que me reprenda el justo, ¿cómo será para mi vida? Un bálsamo. Un bálsamo. Dice la Escritura en el libro de los Hebreos que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero ¿qué es lo que trae después? Fruto apacible a nuestros corazones. Debiera ser esta nuestra oración. Oh Señor, que el justo me castigue sería un favor para mí. Señor, envíame personas que me digan la verdad antes que la mentira. Señor, envía personas a mi vida que me reprendan, Señor. ¿Le ha pedido alguna vez al Señor eso? Señor, repréndeme. ¿O solamente estamos pidiendo, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme? Necesitamos que el Señor nos reprenda también. No podemos decir que hemos sido salvados y que no hay pecado en nosotros. Seríamos fariseos si pensáramos de esa manera. Siempre hay algo que cambiar. Cuando contemplamos a Jesús, si usted focaliza a Cristo, ¿qué pensamos acerca de Él? ¿Que nos falta cuánto? Cuando miramos al Señor Jesucristo, nos damos cuenta que estamos tan lejos de comportarnos como Él quiere que nosotros nos comportemos. No se mida con los hermanos, mídase con Cristo. Y siempre se hallará falto, siempre querrá alguien que le diga la verdad, que le reprenda. Volviendo al libro de Amós, pero este pueblo aborrecía a aquellos que buscaban la justicia. Tiene solamente dos caminos: oponerse a la verdad y aborrecer a los que le hablan la verdad, o estar en la vereda de aquellos que por decir la verdad y practicar la verdad tendrán que sufrir oposición. El camino del Evangelio no es algo fácil como mucha gente lo plantea. El camino del Evangelio también es duro, es de luchas. Pero hay alguien que nos prometió que no nos dejaría ni nos desampararía. Volviendo ahora en el verso 11, Amós 5:11, dice: por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ellas. No solamente ellos aborrecían la verdad, sino que también el pueblo de Israel le hacía daño a su prójimo. Recordemos que los primeros 4 mandamientos son acerca de Dios. Los posteriores 6 mandamientos son acerca de nuestro prójimo. No puedo decir, no, que yo amo al Señor con todo mi corazón, yo amo al Señor con toda mi alma, y trata mal a toda la gente. Trata mal a los que están a su alrededor. Trata mal a los que están a su lado. No. Para adorar a Dios hay que serle fiel a Él y también amar a nuestro prójimo. Pero ellos, ¿qué hacían con su prójimo? Aquí hay una palabra un poco dura, un poco difícil. Dice, puesto que vejáis al pobre. La palabra vejar es una palabra antigua que significa maltratar. ¿Ellos qué hacían con el pobre? Lo maltrataban. Maltrataban al pobre. Y no solo lo maltrataban, sino que también los obligaban a entregar sus cosechas como impuestos. Por eso dice, por tanto, puesto que vejáis al pobre, ustedes maltratan al pobre y reciben de él carga de trigo, es decir, ellos le imponían un impuesto muy grande. ¿Y qué hacían con ese dinero mal habido? ¿Qué hacían con ese dinero de opresión al pobre? Ellos se edificaban casas de piedra labrada. Una persona que en aquellos días se edificaba una casa de piedra labrada era una persona de una muy buena situación. Pero ¿cómo conseguía las cosas? Por medio de hacerle daño a su prójimo.
Cuidémonos si queremos lograr un ascenso en el trabajo, haciéndole daño a la persona que está a nuestro alrededor. Cuidémonos de querer quedarnos con una propiedad, haciéndole daño a nuestros familiares. Cuidémonos de tantas cosas que nos pueden hacerle daño a nuestro prójimo para conseguir algo, porque esas cosas mal avenidas siempre traerán un juicio de parte de Dios. ¿Y cuál sería ese juicio? ¿Cómo castigaría Dios el daño que le estaban haciendo al pobre? Decía, ustedes van a edificar todo eso, pero no las van a habitar. Ustedes van a plantar hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Israel en ese instante estaba polarizado. Estaban los ricos por un lado y estaba la pobreza por el otro lado, tal como se ve en el mundo. Pero ¿qué iba a hacer el Señor con esos ricos que oprimían al pobre? Le iba a enviar un juicio. Dice la Escritura que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza. ¿Qué va a hacer el Señor con estas personas que polarizan las cosas, que estrujan al pobre? Les va a traer juicio, porque a Israel se vino ese juicio. Usted puede ver que años más tarde, de la predicación de Amós, vinieron los asirios y echaron abajo todo Israel. Y no solo eso, sino que todas las personas que habitaban esas moradas tan hermosas fueron expulsadas de aquel país. Fueron puestas ahí solamente personas extranjeras. Por eso se cumplió más adelante lo que el Señor le había profetizado. Vamos al libro de Deuteronomio 10, 18. Libro de Deuteronomio 10, 18. Deuteronomio 10, 18. Porque nunca debemos olvidarnos de esto. Deuteronomio 10. Y vamos a leer desde el verso 17 para analizar el contexto. Deuteronomio 10, verso 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. No olvidemos nunca eso. El Señor, con respecto a estos juicios, no hace excepción de personas. Usted dice, si yo soy cristiano y le hago daño a mi prójimo porque soy cristiano, ¿no me va a pasar nada? No crea eso, porque el Señor aquí lo dice. Él no hace excepción de personas con esto. Él no acepta cohecho, es decir, al Señor uno no lo puede sobornar. Seamos cristianos o no seamos cristianos y realizamos este tipo de cosas, vamos a tener que recibir el juicio de Dios de igual manera, porque Él es el que aboga por el pobre. Algunos quieren que salga un presidente que abogue por estas cosas. Ellos van a aceptar cohecho, van a aceptar sobornos. Pero Dios, que es Rey de reyes y Señor de señores, no acepta ese tipo de cosas. Dejémosle el juicio a ¿quién? Al Señor. Dejémosle el juicio al Señor. Dejémosle todas las cosas a Él, porque Él es el que trae justicia al pobre. Jeremías 5:28. Jeremías 5:28. También la palabra del Señor nos amplía un poco la visión acerca de este punto. Jeremías 5:28. Libro de Jeremías 5:28. Dice así la palabra del Señor. Jeremías 5:28. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. ¿Y qué dice el Señor? No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin?
¿Qué pues haréis cuando llegue el fin si el Señor va a castigar todas estas cosas? Tengamos cuidado de qué lado nos ponemos, hermano. Tengamos cuidado con nuestro proceder, porque el Señor no va a tener por inocente al culpable. Tengamos cuidado de cómo es nuestro comportamiento con nuestro prójimo, porque el Señor no va a tener al inocente por culpable. Él lo va a castigar. ¿Mas qué hacía el pueblo de Israel? Mas ellos, con lo obtenido, humillando al pobre, se construían lujosas casas, pero el castigo de Dios haría que ellos no habitarían esas casas, no beberían de sus viñas. El juicio de Dios será para todos aquellos que no se arrepienten. Podemos ver en este mensaje de Amós una predicación del Evangelio. Lo dijimos la vez pasada. En este capítulo 5 usted puede ver el Evangelio. Porque antes de la buena noticia, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos antes de las buenas noticias del Evangelio? La mala noticia. Porque si una persona no conoce las malas noticias, ¿cómo va a apreciar esta buena noticia? No podemos decir el Señor salva, el Señor murió por ti. Antiguamente cuando predicaba de esa manera decía, ¡uy, qué fantástico! Cristo murió por mí, ¡qué bueno! ¿Y qué más podía decirle a esa persona si yo ya le estaba diciendo que Cristo murió por ellos? Pero nos vamos dando cuenta y en cada situación el Señor, antes de predicar la buena noticia, antes de predicar la salvación, le muestra lo corrupto que somos. Amén. Lo corrupto que somos. Me gusta mucho cómo parte la institución cristiana de Juan Calvino. En las primeras partes dice, nunca tendremos un conocimiento de nosotros mismos hasta que conozcamos a Dios. Solo cuando conocemos a Dios tenemos una verdadera perspectiva de quiénes somos nosotros. Y ese ejercicio se ha hecho en muchos lados y se le ha preguntado a la gente, diga 5 cosas buenas de usted. Rapidito, ahora diga 10 malas de usted. Llegamos a la segunda o la tercera y ya nos cuesta. Y nosotros como cristianos debiéramos tener amplio eso, porque ¿qué hacemos en nuestra oración? Confesamos. Pero si no estamos dedicados a confesar nuestra falta delante del Señor es porque estamos ubicando solamente lo que nosotros queremos ver acerca de nosotros mismos. Pero si analizamos con profundidad el carácter de Dios, encontraremos que todo debe ser transformado en nosotros. Por eso dice, el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y si la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, es porque estamos en este instante y aún nos faltan cosas que cambiar. Por eso el Evangelio parte por las malas noticias, parte mostrando nuestra corrupción. Y si conocemos nuestra corrupción, nuestro pecado, nuestra incapacidad, nuestra depravación total, ¿qué sucede? Corremos a Cristo. Amén. ¿Qué es lo que hace la ley o cuál es el propósito de la ley de Dios? El propósito de la ley de Dios es que nosotros corramos a Cristo. No es que miremos la ley y digamos como el joven rico, Señor, yo eso lo guardo desde mi juventud. No, cuando conocemos a Dios y analizamos los mandamientos decimos, Señor, miro esos mandamientos y me hallo falta. Solo a través de tu Hijo Jesucristo yo encuentro salvación. Por eso somos justificados por medio de la fe, porque confiamos en Cristo. Amén. Y solo en Cristo para nuestra salvación. Por eso Amós primero dijo la mala noticia. Y la sigue diciendo, verso 12, Amós 5, verso 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohechos, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Soy omnisciente, dice el Señor. Antes que la palabra salga de tu boca, como dice el Salmo, he aquí tú la conoces. O como dice la Escritura, has entendido desde lejos mis pensamientos. Si conocemos a Dios, entenderemos que nuestros pecados son pecadillos. Como cuando le pregunta a la gente, ¿usted se siente un pecador? Sí.
pero igual no soy tan malo, no le hago daño a la gente. Dicen muchas personas, ¿usted es malo? No, sí, no soy tan malo. Algunas cositas malas hago nomás. Pero cuando el Señor nos mira es como dice el verso 2. Pero yo sé vuestras muchas rebeldías o vuestras muchas rebeliones. Yo sé vuestros grandes pecados. Me gusta este ejercicio. Si por un día pusiéramos un data aquí y se mostrara todo lo que hemos pensado y se mostrara a través de esta imagen aquí a todos los hermanos, a toda su familia, todo lo que usted ha pensado durante un día, ¿usted estaría tranquilo en ese asiento? Sabiendo que todo lo que usted pensó, todo lo que pasó por su mente va a ser mostrado aquí, delante de mucha gente. Creo que ninguno de nosotros se atrevería a estar tranquilo, quisiéramos que eso se quemara en un instante. Pero ahora haga este ejercicio, el Señor lo sabe. ¿Y qué siente al saber que el Señor lo sabe? Todo lo que pensó decir, todo lo que se imaginó. Por fuera podemos ser como los fariseos, sepulcros blanqueados, pero el interior muchas veces está lleno de muerte y podredumbre. ¿Por qué necesitamos de la confesión? ¿Por qué necesitamos del arrepentimiento? Porque necesitamos, como el salmista podía decir, echar al arroyo de Sison todo lo malo. Recuerde que el arroyo de Sison en el pueblo de Israel era donde la gente botaba la basura. Metafóricamente estaba diciendo, eche su basura al arroyo de Sison, para que corra por esa corriente y se vaya de su alma. Necesitamos que el Señor nos reprenda. Necesitamos que el Señor nos muestre en qué estamos pecando. Y el primer paso es conocer a Dios. Conocer que Él todo lo ve. Yo sé, dice el Señor aquí en el verso 12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones, de vuestros grandes pecados. Sé que afligen al justo. Sé que reciben cohecho, es decir, reciben soborno. Sé que en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Y lo más triste de esto, amado hermano y hermana en Cristo, es que esto no lo estaba haciendo Babilonia, esto no lo estaba haciendo los asirios, esto no lo estaba haciendo la gente de Sodoma y Gomorra, esto lo estaba haciendo el pueblo conocedor de la ley de Dios, lo estaba haciendo el pueblo que guardaba el pacto, el pueblo que tenía promesas. Ellos era lo que estaba haciendo esto. Muchas veces pensamos que este mensaje es para el mundo. Y muchas veces decimos, vamos a hacer evangelismo. Pero necesitamos del evangelio en nuestras predicaciones, de la iglesia local. Porque necesitamos aún que Cristo nos muestre nuestro error, para no envanecernos en nuestros razonamientos y hacer que nuestro corazón se ponga soberbio y arrogante. Necesitamos que Dios descubra nuestro pecado. Pensemos por un momento en David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando en 1 Samuel, capítulo 12, peca, robándole cierto a esta mujer, a este hombre, y comete este adulterio, pasa un tiempo, él manda después a matar a esta persona, pero él vive como rey. Ora al Señor, busca al Señor. Cuando nadie sabe su pecado, se para adelante, habla como el rey, como aquel conforme al corazón de Dios. Pero llega un instante, no sabemos cuánto tiempo, y se le presenta al profeta Natán. Le cuenta la historia y le dice a través de esta historia, ese eres tú. ¿Qué sintió David ahí? ¿La corona a dónde llegó? Es por eso, porque necesitamos que el Señor saque esa hipocresía de nuestros corazones. Necesitamos que el Señor nos muestre nuestro pecado para que digamos, Señor, cámbiame. Señor, transforma mi vida. Señor, transforma mi alma y mi corazón, porque yo no te puedo esconder nada, Señor. Necesitamos que su evangelio nos transforme. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Porque yo sé vuestras muchas rebeliones. Él conoce cada uno de nuestros pecados.
Luego el verso 13 dice, por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Simplifiquemos las cosas. Si el Señor nos descubre en pecado y nos dijo que iba a venir tal juicio, y ese juicio viene a nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? Debemos decir cuando venga el juicio, cuando venga el azote de la mano del Señor, Señor, ¿por qué? ¿Debemos estar reclamándole al Señor o debemos estar diciendo, Señor, me lo merezco? Señor, me voy a quedar calladito porque esto me lo merezco. ¿Cuántos de nosotros reaccionaríamos así? Es la pregunta. Pero, por tanto, el prudente en el tiempo del juicio guarda silencio. Guardemos silencio. Porque sabemos que el Señor nos tiene que muchas veces disciplinar para que nosotros recién entendamos. Pero en la disciplina y en el castigo del Señor, no reneguemos contra Él, porque es algo que usted y yo merecemos. Merecemos ser disciplinados por nuestro Padre. Y eso trae una gran bendición para nosotros, la cual dice, el que ama, castiga. Si el Señor lo ama, lo va a disciplinar. Si el Señor lo ama, lo va a castigar. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Pero si ustedes y yo no soy disciplinado, no soy un hijo, soy un bastardo. Un bastardo es un hijo fuera del matrimonio, fuera de los pactos, fuera de la bendición, fuera de la herencia. No quisiéramos ser ese tipo de hijo. Quisiéramos ser del hijo el cual es disciplinado por el Señor, por nuestro Salvador. Veamos lo que dice Proverbios 17:28. Proverbios 17:28 dice así la palabra del Señor. Proverbios 17:28. Debiéramos aprender estos consejos prácticos para nuestra vida. Haciendo un paréntesis, muchos toman proverbios como si fueran promesas, pero el libro de Proverbios no deben ser leídos como promesas. Estos son consejos prácticos para aplicación en nuestra vida. Volvamos, dice Proverbios 17:28, mire lo que dice. Aún el tonto o el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Cuál debe ser nuestro proceder cuando venga la disciplina del Señor? Callar. Porque aún el tonto cuando calla es contado como sabio. Pero ¿qué nos cuesta cerrar la boca? Nos cuesta, hermano. Nos cuesta muchas veces cerrar la boca cuando queremos llenar de argumentos con palabras, ¿cierto? Delante de los ojos del Señor, pero vamos a salir perdiendo siempre. Mejor callemos y digamos, Señor, te lo merezco. Disciplíname, Señor. Porque si tú me disciplinas es porque me amas. Es porque verdaderamente me amas. Volvamos a Amós ahora en el verso 14. Dice así. Ahora que hemos escuchado las malas noticias. Ahora que hemos escuchado quién es Dios, su justicia. Amós capítulo 5, versículo 14. ¿Qué necesitamos ahí? Ser llevados al arrepentimiento. Porque ese es el fin de la predicación del Evangelio. Es llevarnos a qué cosa? Al arrepentimiento. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Si no os arrepentís, todos van a morir. Es clave el arrepentimiento, es una condición necesaria. Es una condición necesaria para nuestra salvación. Amós capítulo 5, verso 14. Ahora, ¿cuál es el consejo? Buscad lo bueno. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Aquí está la naturaleza del arrepentimiento. Aquí estamos viendo el corazón del mismo arrepentimiento. Y usted dirá, ¿por qué? Porque arrepentimiento es cambiar de actitud. Arrepentimiento no es que usted diga, es que yo me arrepiento y me pongo a llorar aquí. Aunque cuando me arrepiento puedo llorar, pero no necesariamente. Si yo lloro, eso no quiere decir que me arrepentí. Si yo digo, me paro aquí delante, me arrepiento de lo que hice, eso tampoco quiere decirlo. Si me arrodillo y le pido perdón a Dios, eso tampoco me dice algo. Lo que me dice algo es mi proceder después que hice
Mi confesión. La confesión va a ser verdadera. La confesión de pecado va a ser verdadera cuando mostremos con hechos de que verdaderamente estamos arrepentidos. Ese es el corazón del arrepentimiento. Por eso decimos, el arrepentimiento no es llorar, el arrepentimiento no es hablar cosas, el arrepentimiento es mostrar con hechos de que Cristo nos ha cambiado. No de que usted ha cambiado por sí mismo, sino que Cristo le ha cambiado. Y si Cristo nos ha cambiado, nos ha dado las herramientas necesarias para combatir contra el pecado. Nos ha capacitado para estas cosas. Es que hay personas que dicen, es que yo no tengo ese amor para amar a mi hermano en la fe. No tengo ese amor. Y le podemos decir, ¿y el fruto del Espíritu qué dice? El fruto del Espíritu es amor. Entonces, ¿cómo puede ser que no tiene amor? Si no tiene amor, es porque no tiene el Espíritu Santo. Si no puede amar a sus hermanos en la fe, es porque no tiene el Espíritu Santo. Es que no, yo no tengo tanta fe en las cosas de Dios. El fruto del Espíritu es fe. Es que no tengo mansedumbre, no tengo dominio propio. Entonces no tiene el Espíritu Santo. Y a veces, ¿por qué como cristianos, si tenemos el Espíritu Santo, tenemos el fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5? Si tenemos el fruto del Espíritu, ¿por qué fallamos? Es porque tenemos el Espíritu Santo, pero no hacemos uso de lo que el Señor nos ha dado. Porque podemos tener eso, pero si no lo trabajamos, ¿de qué sirve? Seríamos como un soldado que va teniendo un arma en la mano, no la usa. ¿De qué nos sirve ir a la guerra con un arma en la mano si no la usamos? De nada. Si no usamos un chaleco antibalas y vamos a combatir el crimen, si lo dijéramos de esa manera, ¿de qué nos sirve si no los colocamos ese chaleco? Necesitamos hacer uso, necesitamos trabajar. ¿Y cómo trabajamos? Andando en el Espíritu, caminando, transitando, llevando una vida conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Arrepentimiento es cambiar de actitud. Si ellos estaban haciendo lo malo, ellos debían buscar lo bueno y no lo malo. Lo malo dejarlo a un lado. Mire lo que dice Mateo 3:8. Mateo 3:8, porque este es el corazón del arrepentimiento, cambiar de actitud. Mateo capítulo 3, versículo 8. Me gusta mucho cómo Juan el Bautista predicaba estas buenas noticias. Y mire cómo lo hacía en el verso 7. Mateo capítulo 3, versículo 7. Mateo capítulo 3, verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, o sea, la religión de aquel entonces, venía a su bautismo y le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento sin fruto no es arrepentimiento, porque el arrepentimiento produce fruto de un arrepentimiento que es digno. Por eso la Escritura habla de un arrepentimiento para vida. El arrepentimiento verdadero produce vida. Y una vida que no es según las cosas de los hombres, es una vida en Cristo. ¿Tiene usted un arrepentimiento para vida? Es lo que debiéramos preguntarnos cada uno de nosotros. ¿Tengo acaso un arrepentimiento para vida? Busquen lo bueno, busquemos lo bueno y no lo malo. Eso mostraría que el pueblo de Israel verdaderamente estaba arrepentido. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Después de Efesios, Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. ¿Dónde empieza nuestra batalla para buscar lo bueno? Si quiero buscar lo bueno, ¿dónde empieza nuestra batalla? En la mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar.
¿Dónde empieza el fruto digno de arrepentimiento aquí? Es que debemos empezar a focalizarnos y esmerarnos en buscar todo lo que es verdadero. Pero eso lo debo buscar aquí primero, en mi mente, para luego realizarlo en mis actos. Y si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos estas cosas para poder enfrentar el día malo, para poder buscar lo bueno y no lo malo. Esa es nuestra lucha, hermanos y hermanas en Cristo. Veamos lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 5, está antes. A Filipenses, antes está Efesios y antes Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Esta batalla usted tiene que ganarla en la mente. Y somos más que vencedores ¿en quién? En Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted no es victorioso por su propia cuenta. Somos victoriosos por medio de Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para vencer en esta batalla, para tener ese arrepentimiento con frutos dignos de arrepentimiento, para tener ese arrepentimiento que es un cambio de actitud, debemos en primer lugar tener el Espíritu Santo, es decir, debemos haber nacido de nuevo. Si pretendemos seguir a Cristo y seguir el buen camino sin el Espíritu Santo, eso es imposible. Necesitamos nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, necesitamos caminar en las cosas de Dios. Necesitamos trabajar, enfocarnos en buscar lo bueno, en buscar lo agradable para Dios. Porque ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Necesitamos glorificar al Señor, reconocer el valor que Cristo tiene para nosotros y para nuestras vidas. Y eso hará que no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Porque un verdadero arrepentimiento es un cambio de actitud que se enfoca en no satisfacer la carnalidad. Porque si satisfacemos los deseos que nuestra carne tiene, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuántos jóvenes caen en fornicación por satisfacer los deseos de la carne? Es que tengo ese deseo en mi corazón. ¿Y con qué lo alimenta? ¿Con películas que no deben? ¿Con qué lo alimenta? ¿Con pornografía? ¿Con qué lo alimenta? ¿Con cosas que sabemos que nos hacen daño? Si queremos andar en el Espíritu, no debemos satisfacer nuestros deseos carnales y mundanos, que lo único que harán es alejarnos más y más de las cosas de Dios. Cuidémonos de estas cosas si es que queremos tener un verdadero arrepentimiento. De nada nos servirá estar llorando aquí de rodillas, Señor, ¿por qué cometí esto? Señor, ayúdame. Si después voy a mi casa y voy a satisfacer los deseos de mi carne. Voy a llenarme la cabeza de violencia, si soy una persona muy violenta y empiezo a ver puras cosas violentas. ¿Qué estoy haciendo? Alimentando mi carnalidad. ¿Y en qué va a resultar eso? En que no voy a obedecer a Dios. En que mi arrepentimiento nunca ha sido verdadero. Si nuestro arrepentimiento es verdadero, estaremos dispuestos a decirle que no a la carne. Que no a la carne. No digo que va a ser fácil, no digo que vamos así y vamos a vencer, no, va a ser una batalla, pero tenemos que demostrarlo. Porque aquí lo que dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, están polarizados. El deseo de la carne y el deseo del Espíritu. No podemos sintetizarlo, no podemos armonizar estas cosas. O obedecemos al Espíritu, o obedecemos a la carne. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si no nacimos de nuevo, ¿qué vamos a hacer? Nuestro corazón de continuo al mal no nos va a permitir servir a Dios. Por eso no podemos servir a Dios con nuestras propias fuerzas, solamente habiendo nacido de nuevo. Pero si hemos nacido de nuevo, estas dos cosas se van a oponer. Pero si yo alimento el Espíritu, escuchando la palabra de Dios, recibiendo buenos consejos, siendo disciplinado por el Señor, voy a vencer. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mire lo hermoso que es
andar en el Espíritu y gozar de un arrepentimiento para vida. Volvamos a Amós. Amós, capítulo 5, versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo. Y si vamos en esta búsqueda de agradar a Dios, ¿qué vamos a recibir? Vida. ¿Para qué? Viváis. Una persona que no ha nacido de nuevo puede decir, pero yo estoy vivo. Pero espiritualmente hablando, está muerto en sus delitos y pecados. Un muerto no tiene conciencia de pecado. Por eso nosotros podríamos hablarle a muchas personas, pero nunca las vamos a cambiar. El cristianismo no se trata de convencer a una persona por medio de nuestras palabras. Cristo dice, vayan y prediquen. Pero el apóstol Pablo reconoció que el que da el crecimiento es el Señor. Es el Señor. El único que puede transformar un corazón es el Señor. Es nuestro Dios. Él es el que da vida. Para que viváis. Eso es lo que quiere el Señor. Veamos lo que dice Hechos 11:18. Porque ¿qué es lo que trae un verdadero arrepentimiento? Un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud refleja ¿qué cosa? Que estamos vivos. Que estamos vivos en Cristo. Hechos capítulo 11, verso 18. Hechos capítulo 11, verso 18. Hechos 11, 18. Dice la Escritura: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. Si usted está gozando de un arrepentimiento bíblico, de un arrepentimiento según Dios, ¿usted qué es lo que tiene? Vida. Usted ha nacido de nuevo, tiene una vida en Cristo. ¿Y esa vida qué le permite? Estar consciente de lo que está haciendo. Un muerto yo le puedo poner 50 kilos encima y no va a sentir nada. Pero cuando a un cristiano que está vivo, por medio de la palabra de Dios, su corazón es desnudado y se muestra lo que hay en él, reaccionamos, ¿cierto? Sentimos que el Señor nos está hablando. Verdaderamente decimos, Señor, amén. Estás hablando a mi corazón, estás hablando a mi alma. Tu palabra me está llevando a un arrepentimiento para vida. Pero si pecamos y no sentimos nada, es porque realmente nunca hemos nacido de nuevo. Aunque lloremos de rodillas aún, nunca hemos experimentado un verdadero arrepentimiento para vida. Porque aquellos que han nacido de nuevo, como dice la primera Juan, no pueden pecar. Pero eso no quiere decir que no va a pecar nunca. Dice, no puede pecar voluntariamente, a eso se refiere. Que pequemos de una manera así, que hagamos las cosas y no nos importe nada, es para venir a la iglesia. Aquí no. Un cristiano cuando peca, no puede salir de ahí sin sentirse podrido por dentro. Pero alguien del mundo va a hacerlo y no le va a importar, se va a reír. Como a veces los compañeros de trabajo que se ríen, que engañaron a la esposa y lo cuentan como un chiste, como algo que es agradable. Pero un cristiano no. Un cristiano va a sentir esa pudredumbre por dentro. Que lo único que le puede aliviar es el perdón de su Señor. Diciendo como David en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a las multitudes de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y él dice, porque contra ti, oh Dios, contra ti he pecado. Eso es tener vida en Cristo. Pero un muerto nunca lo podrá cambiar. Nunca podremos cambiar a alguien que está muerto en su delito y pecado. Un arrepentimiento que trae vida, trae consigo una conducta, un acercamiento a nuestro Dios. Isaías 55, 7. Isaías 55, 7 dice así la palabra del Señor. Isaías 55, versículo 7. Verso 6, perdón. Isaías 55, 6. Un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Isaías 55, 6 dice: buscad
a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdón. ¿Quién podrá oír este llamado? Lo que dijo Cristo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted es una oveja del Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Usted le va a llamar entre tanto que está cercano. Va a dejar su mal camino, va a dejar sus malos pensamientos. Y aquí viene el arrepentimiento: volverse a Jehová, volverse al Señor, volverse a Él, seguir el camino del Señor. Y ese volverse a Dios es gozar de esa misericordia y es gozar de su perdón. Qué maravilloso es para un cristiano cuando confiesa sus pecados con un arrepentimiento para vida delante de su Señor. Porque creemos que después de esa confesión no nos levantamos igual de la oración. Después de esa confesión no nos levantamos igual de esa oración. Porque reconocemos que han sido, ¿cierto?, pagadas por Cristo. ¿Seremos disciplinados? Sí. Si el perdón no quita la disciplina, entienda eso. La disciplina es una cosa y el perdón es otra cosa. El perdón viene con respecto al juicio final. La disciplina viene para que entendamos que seguir el mal camino nunca nos conducirá a bien. Volvamos a Amós, verso 15. Aborreced el mal, amad el bien, estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Un corazón arrepentido tiene innatamente un aborrecimiento al pecado. Aborrece el pecado, odia el pecado. Si no lo odia, todavía no ha nacido de nuevo. Porque, ¿por qué debemos odiar el pecado? ¿Por qué Cristo fue azotado? Por nuestros pecados. Muchas veces nos sentamos a ver la película La Pasión de Cristo y vemos cómo se muestra una imagen, cómo le pegan al Señor. Y uno dice, pero ¿por qué le pegan de esa manera? Como una impotencia de no estar ahí, le digan que no le peguen más. Pero si pensáramos objetivamente, diríamos, eso lo merecía yo. Y si peco, es como que estoy agravando eso, ¿me entiendes, no? No estoy diciendo que a Cristo no van a pegar de nuevo por eso, no, pero estamos pensando objetivamente que cada golpe, que el abandono del Padre sobre Él, lo merecía yo. Y si peco contra mi Padre, estoy pecando contra aquel que me ha dado tanto. Si peco contra mi Padre, estoy pecando contra aquel que me ha rescatado de la inmundicia, de la basura, de la pudredumbre y me ha llevado a su buen camino. Esa es la ley de la libertad. No una ley que usted sigue y se azota para seguir una ley y así ser agradable a Dios. Sino sigue la ley de Dios por amor a su Padre, por amor de aquel que le amó a usted primero, antes que usted le amara. Eso es la naturaleza de un arrepentimiento, es un cambio de conducta. Aborrece el pecado. Salmo 97, verso 10. Salmo 97, versículo 10. Debemos llegar a odiar el pecado. Salmo 97, 10. Salmo 97, 10. Dice así la Escritura con respecto al aborrecimiento del pecado. Salmo 97, 10. Los que amáis a Jehová, aborrezcan a él. Es decir, se fija la condición necesaria. Podemos estar cantando, Señor, te amo más que a mi vida. Podemos estar cantando. Pero, ¿lo amamos verdaderamente? ¿Odiamos el pecado? Si amamos a Dios, aborrecemos el pecado. Por eso dijo Cristo, si me aman, ¿qué dijo? Guarden mis ordenanzas, guarden mis mandamientos.
no es decir que lo amo, es sacrificarme para mostrarte su amor, porque el amor es sacrificial, no es superficial, no es un sentimiento que va y viene. El amor es un hecho, y con hechos debemos mostrarle a Dios que lo amamos. Aborrecemos el pecado, pero aquí pensemos algo: es fácil aborrecer el pecado cuando otra persona lo hace. Ver la noticia y que un violador hizo algo tan terrible con un niño es algo que a uno le da como una rabia así. Eso es aborrecer el pecado. Pero ¿sentimos lo mismo cuando mentimos? ¿Sentimos lo mismo cuando le fallamos al Señor? ¿Sentimos ese aborrecimiento? Muchas veces mucho más fácil señalar a otros y odiar el pecado de otros que odiar la pudredumbre que muchas veces nos consume por dentro. Aborrezcamos el pecado que hay en nosotros. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 7: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es odiar el pecado, no señalar el pecado en otros, sino ver la miseria que muchas veces provoca el pecado en nuestras vidas. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero él podía descansar y decir: gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias, Dios, porque si no fuera por Él, ¿qué sería de nosotros? Tiempo ya, como dice Lamentaciones, tiempo ya que hubiésemos sido consumidos. Aborrecer el mal, amar el bien. Salmo 119, verso 97. Salmo 119. Debemos aborrecer el pecado, pero también debemos aborrecer el mal. Salmo 119. Salmo 119, verso 97. Dice así la Escritura. Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amar la ley de Dios no es nuevamente decirlo. Él ama porque Él medita. ¿Se fija? Ahí está el amor. El amor no se muestra: Señor, yo amo tu ley porque siempre estoy cantando acerca de tu ley. No, yo la medito, Señor. Medito tu ley. ¿Es la ley de Dios una meditación suya? ¿O nos acordamos de abrir nuestra Biblia solo cuando venimos a la iglesia? Cuidémonos de eso, hermano. Cuidémonos de abrir la Biblia solo cuando venimos al culto local. Que sea ella nuestra meditación, porque eso mostrará nuestro amor por su ley. Amo, Señor, tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Si un cristiano dijera eso hoy en día, dirían: qué fanático. Qué fanático se volvió el hermano. Pero ese es un sentir de alguien que verdaderamente ha sido transformado por Cristo, de alguien que anda en el Espíritu. Y no estamos lejos de eso. Todos tenemos el mismo espíritu, dice la Escritura. En 1 Corintios dice que nosotros todos tenemos el mismo espíritu, si hemos sido bautizados por un solo espíritu. No estamos lejos de eso. Pero para esto hay que trabajar. El Señor le entrega una tierra a usted. Nosotros que somos aquí del campo, sabemos que cuando a usted se le entrega una buena tierra no es esperar y sentarse que crezcan las cosas. Hay que trabajar. Hay que trabajar, y así es nuestra vida. El Señor nos entregó todas estas cosas, pero hay que trabajar. Hay que trabajar para esto. Alimentar, ¿cierto?, el espíritu. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día, ella es mi meditación. Si la ley de Dios fuera nuestra meditación todo el día, ¿pecaríamos? La pensaríamos 2 veces. Pero nunca estamos tan cerca de pecar como cuando olvidamos la ley de Dios. Porque David, cuando pecó, no creo que haya estado pensando en los mandamientos. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No creo que ese texto se le haya venido a la cabeza. Pero ¿qué necesitamos para evadir el pecado? Necesitamos la voz de alerta. Porque el Espíritu nos va a recordar ¿qué cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Pero para eso hay que darle lugar al Espíritu de Dios. Y no satisfacer los deseos de nuestra carne. Amar el bien. ¿Y qué debemos hacer? Establecer justicia en el juicio. Pongamos por obra la justicia de Dios. Santiago 1:22, un texto muy conocido por nosotros.
Santiago 1:22. 1:22. Porque alguien que ama a Dios, alguien que ha experimentado un arrepentimiento, un cambio de actitud, no solo habla, sino que practica. Practica lo que dice. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. Si sois solamente un parlanchín, si sois solamente una persona que habla y no practica, me estoy engañando así. Tristemente, muchos piensan que están engañando a los demás, pero se están engañando a sí mismos. No seáis tan solamente oidores. ¿Qué sacamos aquí, hermano? Cada domingo estar escuchando 1 hora o más de 1 hora de mensaje. Si vamos a llegar a nuestra casa o vamos a vivir nuestra semana lejos de la aprobación de Dios. No nos engañemos a nosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra. Haced justicia. Y no tan solamente oidores engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo es. La palabra es nuestro espejo. Yo creo que a medida que va pasando el mensaje, no creo que todos podamos salir de aquí y decir: yo no tengo nada, no encuentro nada en mí. No podríamos decir eso. Cada uno de nosotros estamos fallando en el Señor, de una u otra manera. Pero no quisiéramos mirar este espejo y salir y olvidar nuestro rostro natural. Pero mire lo que dice el verso 25. Mas el que mira atentamente, ¿cómo debemos estar? Atentos. Prestar atención. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Nosotros tenemos que prestar atención a la ley de la libertad. No es que los 10 mandamientos los presentemos de una manera como para ser agradable al Señor y que vamos a cumplir los 10 mandamientos para ser salvos, y no. La ley de la libertad es hacer los mandamientos por amor a Dios, por amor al Señor. Usted no hace los mandamientos para mostrarles los que están a su lado o las personas que están a su alrededor que verdaderamente usted puede cambiar. No. Usted y yo nos enfocamos a hacer justicia, a buscar los mandamientos del Señor y a ponerlos por obra para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quizás Dios, dice Amós, si hacemos estas cosas, mire lo que dice Amós 5:15: aborreced el mal y amad el bien, estableced justicia en juicio. Y mire lo que dice: quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Quizás. Nos preguntamos por qué quizás. Nos podría sorprender esto, llegar al final de este mensaje y decir quizás. Pero el mensaje no es que quiera quitarle peso a la salvación del Señor, no. Lo que quiere este mensaje de arrepentimiento es recordar lo que el Señor nos enseñó por boca de Moisés y que después lo recordó el apóstol Pablo. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Éxodo 32:19. ¿Y eso qué quiere decir? Si yo hago todo esto, Señor, me merezco la salvación. Ahora no. Quizás merecemos el juicio de igual manera. Pero ese quizás quiere enfocar nuestra mirada en la gracia y no en las obras. Quiere enfocar nuestra mirada en la gracia de Dios y no en las obras humanas. Porque nuestras obras humanas no compran la salvación, ni la comprarán. Recuerdo cuando me bauticé en una iglesia pentecostal y se me dijo: si usted peca de aquí para adelante ya está perdido. Imagínese después que pasaron los meses, si quería levantarme para ir un día domingo a la iglesia. Porque eso es lo que se me dijo: si usted peca de aquí para adelante ya...
Recuerdo que me amargaba en esa cama de mi pieza, solo ahí, porque veía que no podía cumplir esos mandamientos. Me sentía podrido por dentro, porque veía que era imposible. Pero cuando la gracia de Dios se puso delante de mí, pude entender que esta ley de la libertad, yo no me merezco la salvación. Señor, si tú me salvas, es solo por tu gracia. Es solo por tu favor, que yo no merezco, ni he hecho méritos. Le hablo del arrepentimiento para que no piense que son méritos para obtener la salvación. Es el resultado de una salvación que está operando en su corazón, de parte de una gracia irresistible, la cual está operando en cada una de sus vidas. Nada más que decirle que la gracia y la paz de Cristo sea en vuestros corazones. Oremos a nuestro Dios. Dios Padre, agradecemos, Señor, por este mensaje que se ha enfocado en el arrepentimiento. Necesitamos, Señor, entender el valor que tiene la salvación, el valor que tiene ese arrepentimiento para vida que tú has puesto en nosotros como resultado del trabajo del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Como decíamos hace un momento, Señor, reprende. Señor, repréndenos. Disciplínanos, Señor. Queremos ser agradables a tu presencia. Queremos, Señor, poner por obra estos mandamientos solo por amor a Cristo. Señor, por amor de tu precioso nombre. Como dice Romanos capítulo 2, que tu bondad nos guíe al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a no ignorar que es esa bondad de Dios la cual nos guía a ese arrepentimiento para vida. Señor, si hay alguien que no ha sido salvo, si hay alguien que no ha sido o no ha nacido de nuevo, Señor, te ruego, te suplico, Señor, que les transformes. Solamente tú puedes darles vida, Señor. Como tú le preguntaste, Señor, a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Señor, podemos repetir con Ezequiel, tú lo sabes, Señor. Solamente tú puedes darles vida. Por amor de tu nombre, que en esta semana en la cual viviremos podamos recordar este mensaje para no ser oidores olvidadizos. Queremos atesorar esta palabra de Dios para tu gloria y honra. Que la gracia, oh Señor, y que la paz de Cristo sea en cada uno de nuestros corazones. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesucristo el justo. Amén y amén. Que la gracia y la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones y que tengan una hermosa semana en el Señor. Amén.